La propuesta de Nietzsche, por tanto, es la de una reflexión paciente que exige tiempo, y es que toda la tarea intelectual de nuestro autor a lo largo de su vida creativa fue la de desmontar piedra a piedra el edificio de lo apolíneo para poder conocer sus fundamentos. Ello nos lleva a la distinción que hemos visto en la sesión anterior entre lo dionisíaco y lo apolíneo, esas dos palabras que el joven Nietzsche, como filólogo, había acuñado solamente al principio de forma provisional, esbozada, que sin embargo significan o muestran dos términos que serán capitales en la evolución de la filosofía del Nietzsche maduro. Pero, ¿por qué hay que desmontar piedra a piedra el edificio de lo apolíneo? Según Nietzsche, para poder evaluar las pérdidas, es decir, qué hemos perdido por el camino la propia civilización occidental, en la medida en que se ha entregado únicamente, exclusivamente a la tarea del análisis apolíneo puramente racional de la realidad. Es decir, ¿qué hemos perdido cuando nuestra cultura se ha dedicado exclusivamente a un desarrollo exacerbado y desequilibrado del espíritu apolíneo frente al espíritu dionisíaco? Lo que va a proponer Nietzsche, por tanto, es volver a alcanzar de nuevo un equilibrio entre estas dos fuerzas que, tal y como lo hacían en la antigua Grecia, tienen que volver a poder convivir de una forma sana, y el término salud es uno de los términos más importantes del pensamiento nietzscheano. Es decir, ambos impulsos tienen que volver a su lugar sin que uno esté por encima del otro y desarrollar una interpretación de la vida mucho más equilibrada y vitalista. Vamos a recordar brevemente, antes de continuar, cuáles eran, digamos, las definiciones que Nietzsche daba a estos dos términos. Recordamos que lo apolíneo era simplemente una palabra que Nietzsche había tomado para definir de algún modo esa especie de búsqueda de la civilización griega, esa especie de impulso que podemos encontrar en su arte, en su filosofía, en todo su pensamiento, esa búsqueda de la claridad, de la verdad, de las formas puras, de la armonía, de la simetría de esas formas, de la belleza, de la juventud, también de la seguridad, pues ¿qué es la ciencia si no es una especie de búsqueda de la seguridad? Es decir, una estabilización de la naturaleza, de sus fenómenos y de sus procesos para poder alcanzar esa seguridad que nos da la posibilidad de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, la ciencia sería así una vía para quitarnos de alguna forma ese miedo que tenemos todos a qué es lo que va a pasar en nuestras vidas particulares, pero también a nivel global, ¿verdad? Así que la ciencia es una especie de, como veíamos, un salvavidas a esa condición inevitablemente sometida a la más pura ignorancia. Evidentemente, lo apolíneo significa también definición, clara definición terminológica frente a la ambigüedad. También universalidad, la idea de que los conceptos que nosotros alcancemos mediante el esfuerzo intelectual serán necesariamente universales. Es decir, que la idea de justicia, bien, belleza, o la idea de átomo, o la idea de ley, o la idea de fuerza, serán válidos para todo el mundo, para todo lugar y para todo momento de la historia. También lo apolíneo es la idea de canon, es decir, de un modelo refinado, de un modelo de alguna forma depurado por la razón, que todos los que vengan después tendrán que repetir y aceptar. Un canon evidentemente de belleza, pero también un canon de comportamiento, es decir, un canon ético que definirá de una vez y para siempre lo moral y lo inmoral, pero también, oh sorpresa, un canon científico de cómo se tienen que hacer las cosas, de qué cosas merecen nuestra atención y de qué cosas tienen que ser despreciadas. Por ejemplo, el canon científico lo estableció sobre todo y ante todo Aristóteles. Así, frente al impulso apolíneo de la razón, que sin duda está detrás de gran parte de las obras filosóficas griegas, se impone el impulso de lo dionisíaco, que es lo salvaje, lo inesperado, lo que no se puede predecir, y en este sentido es lo acientífico. Lo dionisíaco es aquello que no puede ser sometido racionalmente, no puede ser domesticado por nuestra mente y por tanto no podemos transformarlo en leyes y en fórmulas. Lo dionisíaco es la naturaleza que no podemos conocer y a la que no podemos someter. Esos rincones del espacio profundo a los que jamás llegaremos, esas enfermedades que nunca lograremos curar, ese secreto de la materia subatómica que nunca nos será revelado porque por mucho que nos esforcemos, jamás nuestros ojos ni ningún instrumento podrán sacar ese secreto a la luz. En ese sentido, esas cosas, eso que
literalmente y de forma inevitable escapa a la razón humana, sería lo dionisíaco, tal y como Nietzsche nos lo presenta. Ya os dije, lo dionisíaco no solamente está fuera de nosotros, sino también en nuestro interior. Esas pulsiones, como diría Freud, completamente desconocidas e incontroladas, esos deseos también son lo dionisíaco en nosotros. Pero también lo dionisíaco es lo sorprendente, aquello que no nos esperamos. Es decir, de alguna forma es todo lo contrario al aburrimiento. La estabilidad apolínea es lo que ya sabemos, lo fácilmente predecible, en ese sentido es científica, mientras que lo dionisíaco es esa especie de salsa de la vida, esas cosas que no nos esperábamos y que de alguna forma nos dan las sorpresas de la curiosidad que dinamizan. Es aquello que nos impulsa, a pesar de que nos irrite, a seguir siempre buscando, a seguir siempre en movimiento. Si lo hubiéramos descubierto todo, si Apolo reinara de forma indiscutible, ya no haría falta ni moverse, ni buscar, ni preguntarse. Lo dionisíaco es, por tanto, lo ambiguo, la desconexión, la libertad absoluta y la falta de control producida por el sátiro Dionisos y por su vino, o mejor dicho, por esa inevitable ignorancia a la que estamos todos sometidos. Otro concepto vinculado a lo dionisíaco es el de lo sublime. Como bien sabéis, en la crítica del juicio, Kant distingue entre lo bello y lo sublime. Así, Kant nos dice que lo bello es simplemente lo estéticamente agradable, mientras que lo sublime es aquello que, siendo bello, es a la vez terrorífico. Imaginémonos una belleza descomunal, como por ejemplo una tormenta en el mar. Imaginemos esas nubes llenas de colores, de tonos fríos, en miles de vórtices, esas olas gigantescas con ese azul oscuro y negro, y nosotros en un pequeño barquito en medio de esa tormenta. Se trata sin duda de una belleza sublime, enorme, inmensa, que al mismo tiempo tenemos la conciencia que nos puede matar en cualquier segundo. Ese sentimiento estético de quedarse completamente asombrado por lo bello, por su capacidad de destruirnos, de asesinarnos, es lo que Kant denomina lo sublime. Así que lo dionisíaco también tendría ese componente de esa naturaleza, de esa realidad que es para nosotros no madre sino madrastra, esa naturaleza que constantemente nos amenaza con enfermedades, con peligros, esa naturaleza que no podemos todavía dominar ni controlar. Y finalmente, lo dionisíaco, por supuesto, encierra dentro de sí mismo el concepto del azar frente a la regularidad y la seguridad científica. ¿Qué es lo que ha ocurrido, según Nietzsche, a lo largo de la historia occidental? Lo que ha pasado es que el impulso apolíneo se ha desarrollado, se ha considerado como primario el impulso racional, mientras que lo dionisíaco no solamente ha dejado de crecer y desarrollarse, sino que ha sido silenciado, castrado, cada vez más ignorado a lo largo de la historia de Occidente. La razón teórica y científica se han ido elevando como lo más elevado del hombre, mientras que los impulsos, lo desconocido, de algún modo le hemos dado la espalda. Sigue existiendo, pero lo hemos ignorado. Las religiones lo han ignorado y también las pretensiones de conocimiento del ser humano han intentado de alguna forma tapar las vergüenzas de lo que no podemos conocer. Este proceso, como ya hemos visto, comenzó con Platón, aumentó todavía más con el cristianismo y literalmente llegó al paroxismo, a la absoluta apoteosis con la modernidad. ¿Qué es lo que ocurre con Platón? En la filosofía de Platón, como bien sabéis, existe una defensa absoluta de la primacía del alma sobre el cuerpo. Es decir, fundamentándose en su llamado dualismo antropológico, según Platón, el ser humano es una mezcla dual, una especie de compuesto dual entre cuerpo y alma, y al cuerpo Platón lo llama la tumba o la cárcel del alma. ¿Por qué dice Platón esto? Fijaros. Según Platón, el alma de todos y cada uno de los seres humanos que existen, originariamente proviene del llamado mundo de las ideas. Ese mundo de las ideas es, según Platón, un estado metafísico trascendente, es decir, formado por un conjunto de entidades incorpóreas, puramente espirituales y eternas llamadas ideas. No hay nada físico allí, es un estado supracorporal. Y, todas las almas de los seres humanos estaban originalmente allí. No sabemos exactamente por qué, porque Platón no lo explica en sus diálogos muy bien, no hay ningún mito
que nos cuente la razón, pero por algún tipo de trauma, el alma, que está en el mundo de las ideas, en un momento determinado cae al mundo físico y acaba atrapada dentro de un cuerpo. Por eso ese cuerpo, esa parte corpórea, física del ser humano, sería la cárcel o la tumba del alma. A lo largo de su vida, el ser humano puede desarrollarse intelectualmente y de alguna forma conectar, lo vamos a ver enseguida, con algunas de las ideas, pero siempre de forma parcial, y solamente después de la muerte se producirá la corrupción de la parte física, de la parte corporal del ser humano y la liberación del alma, que por fin regresará de nuevo al mundo de las ideas. Por ideas como estas comprenderéis por qué el platonismo encajó tan bien con el cristianismo. De hecho, los cristianos de los primeros siglos se apoyaron fundamentalmente en el platonismo para desarrollar la doctrina religiosa cristiana, como es el caso de Agustín de Hipona. Por tanto, Nietzsche lo que nos va a decir es que Platón es el primer filósofo de la tradición intelectual occidental que niega lo dionisíaco. Lo corporal, lo físico, es la cárcel del alma, es aquello que está destinado a perecer, aquello que se va a corromper. Y de hecho, el mundo en el que nosotros estamos ahora mismo, el mundo físico, es definido por Platón como un mundo de meras sombras. Es decir, la verdadera realidad, la verdadera esencia de lo real, no se encuentra aquí en este mundo del cambio y la apariencia, sino en ese mundo supraterrenal llamado mundo de las ideas, al que sin embargo solamente se puede acceder mediante un paso que implica un pequeño problemilla, porque ese paso se llama la muerte. No hay forma de acceder plenamente al mundo superior mientras estemos vivos y tengamos cuerpo. Así el filtro para la perfección y para alcanzar la máxima verdad, la máxima belleza, la máxima justicia es la negación de toda la corporalidad y de lo que le está asociado. Evidentemente lo que va a decir Nietzsche a raíz de esto es que precisamente esta teoría de Platón es la que va a iniciar el camino de la tendencia occidental de conceder la primacía al alma humana frente al cuerpo y dentro del alma humana a la razón. Como bien sabemos, Platón dividía el alma en tres partes: la parte irascible, la parte concupiscible y la parte racional. Es decir, esa razón pura, capaz de llevar a cabo la conversación, el diálogo dialéctico y mediante él alcanzar, como os he dicho, de forma solamente provisional algunas ideas, es la parte más importante porque es la que conecta con la región más importante de la realidad. ¿Qué prueba tenemos de que nuestra alma mediante la dialéctica puede alcanzar algo del mundo de las ideas? Las matemáticas. Lo hemos visto, las matemáticas y la geometría serían para Platón la prueba de que hemos alcanzado en vida algunas de esas ideas, de alguna forma que caen como miguitas, después de un enorme esfuerzo intelectual. El hecho de que para todo el mundo en cualquier lugar el cálculo de 1 más 1 sea 2 implica para Platón la existencia de este tipo de ideas, de tal forma que nuestro esfuerzo tiene que consistir durante esta vida en intentar arrancarle al mundo nouménico de las ideas alguna que otra verdad, aunque su acceso pleno solamente puede darse después de la muerte, y a esto lo llama Nietzsche, lo sabéis, de nuevo, una forma, un pensamiento propio de los predicadores de la muerte. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.